Esta noche yo sé muy bien que quizás esto que les voy a contar a muchos les pueda resultar increíble, que piensen que esas cosas no pasan. Incluso yo lo pensaría si no lo hubiera vivido. Dicen que hay vivencias que nos hacen más fuertes, pero si me dieran a elegir, preferiría quedarme sin haber experimentado algo así. Me sentía cansado, con sueño y cómo no estarlo, si en esa ocasión nos quedamos 2 horas extras trabajando. Y es que en el restaurante donde trabajaba, por el centro, estuvo más lleno que nunca, justificado al ser el primer fin de semana de las vacaciones de verano, como siempre nos tocaba. Y les hablo del año 2016, que como era un restaurante y un bar, en esa ocasión salimos a las 5 de la mañana. Y yo pues me iba a mi casa normalmente en taxi, pero como ya había amanecido y había iniciado el horario de los camiones, yo me fui a mi casa en uno, ahí en Cantarranas. Yo le digo camión a estos transportes de ruta que me dejaba a unas 6 cuadras de mi casa y ya caminaba. De todo me había tocado ver en los camiones, más a esas horas, en sábado. Borrachos haciendo problema, ensuciando los vehículos, hasta peleas el otro día, de unos muchachos ahí arriba de uno. Por suerte esa vez el camión no tardó en llegar. Yo traía los audífonos puestos desde que lo estaba esperando, y éramos unas 4 personas esperándolo. Arriba del camión no venía mucha gente, de hecho. Por eso me senté a la mitad, en una fila solo, viendo por la ventana cómo amanecía en lo que llegaba a mi casa. El viaje hasta mi colonia eran como unos 30 a 40 minutos. Varias veces me había vencido el sueño y me dormí, por lo que debía permanecer atento con lo que fuera, para que no se me pasara la parada de mi casa y tener que regresar caminando. Generalmente bastaba con mantenerme escuchando música en mis audífonos, pero como esa vez sí estaba muy cansado, le bajé un poco a la música y me puse a intentar escuchar las pláticas de los demás o no sé. Escuchaba a unas chicas que se estaban riendo al fondo del camión. No sé de qué platicaban, pero iban risa y risa. Y como íbamos en el centro, más gente se subía. Bajaban también y conforme nos íbamos alejando, ya cada vez éramos menos personas. Varios minutos después, esas 3 chicas se bajaron del camión, y se notó porque todo se quedó en silencio. Hasta ese entonces yo iba solo. Me refiero a que nadie estaba sentado a mi lado, lo que en cierta forma me hacía sentir más cómodo. Y ahora sí, ya éramos bien pocos en el camión. De repente me di cuenta que, al parecer, la música de mis audífonos ya no me estaban ayudando mucho, pues por ratos ahora sí iba cabeceando, quedándome dormido, vaya. Tampoco me ayudaba lo que iba viendo por la ventana, por lo que comencé a mirar hacia los demás pasajeros en el camión. No sé, quizás buscando a algún conocido porque, en serio, me estaba durmiendo y no podía controlarlo. Siendo así que apenas noté la presencia de esa mujer. Era una señora ya mayor de edad. Traía un abrigo azul, el cabello corto, canoso. Tenía unos lentes de diseño antiguo, podría decir. Ya no se ven muchos de esos. Y unos ojos que eran muy negros a lo que alcanzaba a ver. Y me estaba observando directamente. Al notar que yo la estaba mirando, ella me sonrió, con esos labios muy finos, delgados y rojos. Asintió con la cabeza en señal de saludo, para lo cual le respondí con el mismo gesto. Pero yo volví a voltear hacia el frente, para finalizar el contacto visual con esa señora. Y apenas pasaron unos segundos, cuando, de pronto, comencé a escuchar que esa mujer empezó a tararear. Estaba tarareando una canción. Eso me tomó por sorpresa, porque a pesar del sonido del motor del camión que, ya saben, hace un montón de ruido, la escuchaba. Y encima que era exactamente la misma canción que yo estaba escuchando en ese momento, en mis audífonos. De verdad, su tarareo coincidía con lo que estaba escuchando. Sin lugar a dudas, esa mujer tenía un muy buen oído.
Pues si eso no era una coincidencia y en verdad estaba escuchando desde esa distancia, no era normal para alguien de cualquier edad. Estábamos separados por 3 filas de asientos. Yo iba en el lado izquierdo y ella iba en la derecha. Y todavía siempre procuro traer el volumen lo bastante bajo, precisamente para ir al pendiente de mi entorno. Pero al parecer a esta mujer le gustaba lo que iba escuchando. No pude evitar voltear para mirarla, y una vez que nuestros ojos se volvieron a cruzar, así al segundo, ella dejó de hacer eso, y me volvió a sonreír, volteándome a ver. No sé por qué, pero en esa ocasión fue una reacción distinta de mi parte. Me dio miedo, y no sabía por qué. Solo volví a mirar hacia el frente y escuchaba cómo esta mujer volvía a tararear. Hoy que lo pienso, quizás no debía ser aquello. Me refiero a que para poner fin a esa situación, decidí directamente apagar la música, discreto, sin agacharme tanto, para ver si de pura casualidad era mi imaginación. La pausé y ella hizo silencio de inmediato. Y en serio, no me di cuenta en qué momento, pero esa mujer se sentó a mi lado, en el asiento que tenía a mi derecha desocupado. Fue algo demasiado extraño. Buenas noches, hijo. Bueno, días ya. Te ves muy cansado. ¿Estuvo pesado el trabajo? Yo también trabajé por unos años en un restaurante, y la verdad es que es muy agotador. Y aunque no me lo creas, también trabajé justamente en el lugar donde ahora lo haces tú. Hoy te noté muy estresado. ¿Qué te pasó? Me dijo esta señora, muy quitada de la pena, como si fuera normal lo que estaba haciendo. En tanto me seguía viendo de esa forma tan inquietante. Buenos días, sí. Hoy fue una noche muy movida para todos. Espero que haya tenido un buen servicio. Me dijo que fue hoy, ¿no? Le respondí, casi tartamudeando por lo que estaba pasando. Sí, fui hoy. Visito seguido ese restaurante. Me gusta lo que sirven ahí. Me dijo. Yo no entendía nada. Cada vez sentía más miedo, se los juro. No sé qué tenía esa mujer y tampoco la recordaba para nada. Y eso que trabajo en la barra. Veo a los clientes y, si bien no se me guarda la cara de todos, no tengo mala memoria y pude haberla recordado. Quizás iba en el día cuando no era mi turno, pero ella me dijo que me vio. De la nada, esta mujer empezó a decir que no le parecía que nosotros, los empleados, estuviéramos perdiendo el tiempo, haciendo cosas que no deberíamos en lugar de trabajar. Sí, hasta ese momento esa señora me tenía asombrado. Cuando me dijo eso me incomodó aún más, pero sentía que no debía quedarme callado ante lo que me decía. Si yo trabajaba bien y mis compañeros igual, puedo asegurárselos. Disculpe, señora, yo no la conozco y no sé de qué me está hablando. Nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Y la garantía de eso es que los clientes siempre regresan sin queja. Es más, usted me acaba de decir que va seguido, entonces no sé a qué se refiere. Le respondí. Ella me dijo que tenía razón, pero que había algo que no estaba tomando en cuenta. Que ella iba ahí porque, según sus palabras, la gente de su edad no tienen a dónde más ir, que no tenían elección. Y menos entendía por qué me estaba diciendo esto. A partir de ese momento dejé de mirarla. Sus palabras me hicieron sentir ahora un poco molesto, no se los niego. Le dije que estaba bien y regresando mis ojos hacia la ventanilla, me quedé así, sin volverle a hablar. Solo que esa mujer seguía hablando, ahora preguntándome que por qué había apagado la música, diciéndome que le gustaba, en especial esa canción, esa misma, a palabras de ella, que yo llevaba escuchando mucho durante esa semana. Y lo peor de todo es que sí tenía razón.
Sentí tan claro como se me iba congelando el cuerpo, por el miedo. ¿Cómo diablos hizo esa mujer para saber que yo escuchaba seguido esa canción? Y les juro por mi vida que todo esto fue completamente real. Todo lo que hacía esa mujer. El miedo que sentía que trataba de disimularlo y viendo por la ventanilla, vi su reflejo, a esa señora, inclinándose un poco hacia el frente para ver mis ojos a través del reflejo. Hice el ademán de ponerme de pie, pero les juro que no pude. El miedo que sentía era tanto que no me podía mover. Pasaron minutos de silencio en los que me hice el dormido, cerrando los ojos y por ratos los abría para mirar a través de la ventana para ir calculando el tiempo que quedaba de mi trayecto. No sé en qué momento pasó, pero me quedé dormido. Suspiré al despertar y ya no ver a esa señora conmigo. Y sí la busqué con la vista en el camión, pero me di cuenta que ya se había bajado. Estaba a unas 2 calles de mi parada, preparando mis cosas para bajar y el camión se detiene para subir a más pasajeros. Yo no iba viendo hasta que me voy sentando en el asiento de al lado para levantarme en un momento y bajarme. Cuando la vi, esa señora se acababa de volver a subir. Venía caminando lento desde la altura del asiento del chofer. Era ella, les juro que era ella. Tenía ese abrigo azul, esos lentes viejos, esos ojos, ¿cómo se me iban a olvidar los rasgos de su cara? Avanzaba por el pasillo, sonriéndome, dejando a un lado que era imposible de que fuera ella. Estoy seguro que se dirigía a mí para volver a sentarse a mi lado. Me puse rápidamente de pie y comencé a hacer la parada para bajarme del camión, sin dejar de ver a esa señora, caminando lento. No se sentaba, venía hacia mí. Casi que doy un salto cuando las puertas se abrieron y escuché que el camión había arrancado. Volteándolo a ver y por la ventana, de pie, me seguía viendo esa mujer, como si se estuviera burlando. Me tuve que quedar parado por unos instantes en la banqueta. Sentía que ni siquiera podía moverme por el pánico que sentía. El camión se fue y cuando me pude mover comencé a caminar hacia mi casa. Ya había amanecido. Hasta ese entonces nunca había vivido una experiencia paranormal. Pero la única explicación que tenía para justificar todo eso era reconocer que lo que me había pasado había sido un alma en pena, un fantasma o qué sé yo, y que no pasaba nada. Aún así iba caminando rápido. Tenía ya hasta miedo de voltear a ver a los camiones que pasaban, ver a los pasajeros y, entre ellos, volver a ver a esa mujer. Tenía mucho miedo a pesar de que ya había luz del sol. Apresuro los pasos, llego a mi casa contándoles a mis papás apenado y muy asustado lo que me había pasado. Ellos ya estaban despiertos porque mis papás se levantaban temprano. En más de una ocasión, eso sí, había escuchado historias sobre aparecidos aquí en Guadalajara, de fantasmas incluso en mi colonia, pero nunca me había tocado escuchar algo similar. Ni mucho menos que se tratara de una señora ya mayor que te estuviera hostigando durante el viaje, dentro de un camión con más gente. Yo no sé si los demás la veían o no. Bueno, aunque esa vez iba solo, una persona más adelante y el chofer. Ahora, el problema era que fuera lo que fuera, yo tenía miedo porque debía regresar a trabajar esa noche. Y esa señora, o ya no sé qué era, decía que iba seguido al restaurante. No me da vergüenza contarles lo que les diré a continuación. Yo tenía 25 años en ese momento y esa noche, mis papás aceptaron a quedarse un rato en mi trabajo, como clientes. Mi jefe los vio y les invitó a la cena. Muy amable Ramiro, lo recuerdo con mucho cariño. Pero a él no le conté esto. Solo le dije que venían de visita y bueno, terminaron ellos, me vieron tranquilo y que todo estaba en orden. Y se fueron.
diciéndome que pasarían por mí a la salida. Yo, al menos esa noche, no la volví a ver. Sin embargo, pasaron 3 días más y en una noche, que papá había pasado por mí, íbamos en su auto, deteniéndonos en un cruce por el semáforo en rojo, y en un camión que se detuvo a nuestro lado, siendo de nuevo de madrugada. Le comencé a indicar, a señalar a mi papá que ahí estaba. Habían ahora más pasajeros, no tantos, pero no era difícil identificarla entre la gente. Iba sentada, con ese abrigo azul, con esa sonrisa, viendo hacia el lado, hacia abajo, a 2 carriles de nosotros, viéndome directamente. Y apenas la reconocí me empecé a sentir tan mal, casi como si volviera a ser un niño pequeño, con miedo. Según mi papá no pudo verla, aun cuando se la señalaba, que estuvimos unos segundos al lado de ese camión y que le tuve que pedir que le diera más rápido porque ese camión venía a nuestro costado y esa señora me seguía viendo. En un semáforo que no tuvimos de otra, nos detuvimos. Y yo seguía temiendo, sabía que quizás nos podía alcanzar y ponerse a nuestra altura. Sin embargo, ese camión, en luz amarilla ya cambiando a rojo, se pasó el semáforo. Y les prometo que esa mujer iba aún en la ventana, girando por completo la cabeza para seguirme viendo. Quizás sí volteó con todo el cuerpo, no lo descarto. Pero eso es lo que yo pude ver desde el auto. Esa fue la última vez que la vi, pero todas las noches sentía que andaba por ahí en el restaurante. Y a causa de eso yo no podía estar bien. La buscaba con la vista, pero no la veía. Nunca la vi. Sin embargo, yo ya no estaba a gusto. Por lo que quise renunciar, pero mi jefe, tan bueno él, la verdad era un tipazo. Me consiguió un puesto en otra sucursal de la misma cadena, un poco más cerca de mi casa. A mis nuevos compañeros en este restaurante, una vez pasó el tiempo, les conté sobre esto, y ellos me dijeron que quizás no sabían, pero habían escuchado que la del centro era la primer sucursal de esa franquicia, que a lo mejor había sido uno de los dueños, quizás la esposa. Comenzamos a teorizar un montón de cosas, ya saben, recordando eso que me había dicho la mujer sobre que los empleados no hacíamos las cosas bien. Y fueron mis compañeros quienes luego se hicieron muy amigos míos. Dijeron que tal vez, porque algunos empleados se llevaban comida de más. No la que sobraba al final del turno, sino que se cocinaban platos completos fuera de las cuentas. Y quizás había sido eso. Entre más cosas que hacían por abajo del agua para llevarse dinero de más o no sé. Y pensando en todo eso hacía sentido, pero yo no creo que un fantasma, a como hemos escuchado que son, haga algo así, que interactúe tan directo contigo, que te esté siguiendo tanto, que te vaya consumiendo, porque eso sentía yo que pasaba conmigo, de tanto miedo que sentía. Yo no creo que era un fantasma, tampoco sé si un tipo de demonio o algo así. Pero eso fue la cosa más extraña y horrible que me pasó. Lo cierto es que eso de robar comida dejó de ser, a lo que recuerdo, una práctica recurrente en el primer restaurante que estuve. Podría pensar que les habían llamado la atención, que quizás no se les hacía justo hacerle eso a Ramiro, nuestro jefe, que era tan bueno y que siempre respondía por nosotros. O que de plano, si es que era cierto lo que decían ahora mis amigos, es que los hayan asustado también, y por eso ya no se robaran nada del restaurante. El local del que les hablo es uno cerca del Panteón de Belén, ahí por la avenida Fray Antonio. Sé que por ahí hay muchos negocios similares, pero tampoco es mi intención hacer algún tipo de creencia de algo que quizás no tenía nada que ver con esa mujer. ¿Qué tipo de seres se le viene a la mente al pensar en ese comportamiento de una interacción directa, constante con la persona, con Jairo quien nos contó esto?
cuéntenos, sería un placer. Y por cierto,